Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Bueno, Shalom, Shalom, Marcelo. Shalom, Gloria. Un gusto poder conversar contigo, participar de esta tertulia. Estás en Colombia, ¿verdad? Sí, sí, estoy en Colombia, en Cúcuta, en una ciudad muy cerca al país de Venezuela, en la Así, frontera. ¿Y tú qué dónde bien. estás? En Buenos Aires, en Buenos Aires, Ah, estas maravillas de la tecnología, ¿no? Que gracias al Zoom y estas plataformas, uno quiere conversar de un tema que interesa y encuentra con quien conversar a miles de kilómetros de distancia. Tiene algo de mágico. sí, Bueno, sí. eh, ¿has podido leer el blog de esta semana, Sus Caminos? Sí, Y, estuve leyendo un poco. ajá. Realmente el tiempo ha sido muy corto, pero ha estado muy interesante. ¿Y hay algún Sí. comentario que quieras hacer, algo de lo que quieras que conversemos, alguna pregunta sobre ese blog o sobre los anteriores, como guste? Sí, me había como mirado un poco lo del tema de la semana pasada del Bader Subá y Teshuvah. pues me llamaba mucho la atención que tiene mucha relación con lo que están viviendo ustedes en este momento de sus costumbres, de el Rosh Hashanah y el Yom Kippur, que Claro, acaban de vivir el día anterior. así es. Está muy vinculado el hacer Teshuvah con la festividad de Yom Kippur. Eh, por ejemplo, a mí me ha enviado un amigo un video con una canción en hebreo donde dice, mira, si en algo te he ofendido, si en algo te he faltado como amigo, por favor, dime en qué y perdóname. Es una costumbre acercarse a las personas que uno aprecia y ver, ¿está todo bien? Porque la verdad es que en las relaciones humanas uno muchas veces no se da cuenta, pero le pisa un callo en el pie a alguien, ¿no es cierto? Sí, es muy frecuente y Es muchas muy, veces se anda y la gente está molesta y uno ni se ha enterado que se molestó. así Y es. a veces, sí, es importante por eso en algunas oportunidades y me parece muy bueno que ustedes tengan como esta fiesta en la que se pueda de una forma como comunitaria, me la imagino, como, como arreglar cuentas un poco y decir me molestó esto o a través de un signo, de una música. Entonces, me parece como algo muy significativo y que de verdad repara mucho el corazón. Sí, es así. Mira, la festividad esta empezó hace más de 2000 años, ¿no? Como una festividad Sí, de limpieza, un día de limpieza y reparación del templo de Jerusalén. En aquel entonces era considerado el lugar de residencia de Hashem, de Dios, sí, digamos. Y entonces durante ese día el sumo sacerdote entraba en la habitación donde no entraba normalmente ningún ser humano ningún día del año, la limpiaba y la ordenaba, se hacían sacrificios, se limpiaba todo el templo. Era un día dedicado a limpiar y arreglar y restaurar lo que hiciera falta en el sagrado templo de Jerusalén. Y entonces toda la población que no estaba involucrada en esas tareas, o sea, los que no eran sacerdotes o los sacerdotes que no correspondía que ese día estuvieran allí trabajando, para solidarizarse con esa tarea se quedaban en su casa y hacían acto de
contrición, que incluía no comer, no beber, no tener relaciones sexuales, no perfumarse, cosas así. Y así fue evolucionando esa festividad de Yom Kippur con el curso de los siglos como una festividad de un día de ayuno, constricción y de limpiar y arreglar espiritualmente todo. Luego, cuando hace 2000 años se perdió el templo porque los romanos lo destruyeron, ¿no? Lo arrasaron, se reforzó esta parte un poco más espiritual y más doméstica de la liturgia, en ausencia de la otra que era la central, la del templo. Y empezó a haber cosas folclóricas también que se desarrollaron, por ejemplo, el tajlish, que es una costumbre muy bonita que consiste en tomar mendrugos o migas de pan y llevarlos a algún río, a algún lago. Aquí en Buenos Aires hay mucho río, pero hay un parque precioso que se llama Jardín Japonés, donde hay patitos nadando, ¿no? Entonces uno va y tira las miguitas, que son esas cosas que en realidad representan como la suciedad que uno limpió, las las cosas que uno se propuso y no hizo, las pequeñas faltas que cometió que no hirieron a nadie de manera importante, y todo eso que sirva de alimento, que sirva para algo bueno para alguien o para algún ser. Chao, y dejarlo atrás, para empezar a partir de ahí limpio. De hecho, una de las costumbres es el día de Yom Kippur vestirse de blanco, como si uno fuera un angelito. Sí, qué interesante. Sí. Bueno, Marcelo, esta semana tú nos estás hablando ejemplo, de la teología de los dos. Pues Sí, nunca realmente había escuchado sobre esta interpretación que hace este profesor que tú nos nombras, Joel Ben Ari, supongo que es judío él, sí, y así es. eh, y se está refiriendo pues como a esa alianza sinática que existía entre Dios y todo lo de las tribus del pueblo de Israel. Ahí pues creo que se está haciendo mucha referencia a toda esta historia de lo del reino del norte, de lo del reino del sur. Entonces, como ahí en ese momento, ¿a qué se está refiriendo él con los dos caminos? Pues ahí está todo lo del destierro del reino del norte a Babilonia y también todo lo que ocurre y años tras años y se pierden todas las costumbres del reino Te del cuento, norte. te Y cuento. ahí, sí, cuéntame esa parte, porque ahí me pierdo con los dos caminos. Claro, pero porque es algo poco conocido. Poco conocido entre el gran público. En realidad yo sé que el profesor Benarié en más de una ocasión ha conversado con el actual Papa, que yo vi una carta que el Papa Francisco le envió al señor Benarié diciéndole que pensaba que el futuro del diálogo interconfesional pasaba por trabajos como los de él. Así que pero el gran público lo conoce poco todavía. Mira, en esencia, resumo brevemente, ¿no? La idea esta de la teología de los dos caminos es una reinterpretación del sentido de la enseñanza de Jesús, el magisterio de Jesús, Sí, que no contradice en nada, ni cuestiona, ni critica el credo cristiano. Lo que pasa es que, más allá del credo cristiano, ha habido una tradición interpretativa cristiana que ha acompañado el desarrollo del credo, pero que no es parte del credo. Esa tradición tiene que ver con que cuando la cristiandad se desjudaizó, se apartó del pueblo judío y perdió acceso a las fuentes judaicas. Y sí, entonces, por eso, la interpretación incluso del magisterio de Jesús fue tomando una dirección, siguiendo un camino.
diferente del que hubiera tomado si se hubiera mantenido unida a los judíos. En breve, la teología de los dos caminos lo que dice es que, como dice Jesús, Él no vino sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es el reino del norte, la casa de Judá es el reino del sur. Sí, La casa de Israel fue llevada en cautiverio por los asirios y se dispersaron por todo el mundo. Entonces, el magisterio de Jesús no era exactamente para los judíos, aunque algunos judíos podían seguirlo, sino que era para todos aquellos que habían caído en la idolatría por alejarse del culto judaico y por ese motivo ya no podían volver a la alianza, porque se equipara la idolatría con la infidelidad matrimonial. Eso como una alianza matrimonial que se rompe. Para la ley judía, si alguien se divorcia, no puede volver a casarse con esa persona. Entonces, por gracia, Hashem permite que los descendientes de la casa de Israel y los gentiles que se les unan puedan volver al redil de Israel por amor a Jesús y ya no por la alianza misma que se rompió. Pero queda ese camino para los descendientes de la casa de Israel y los gentiles, aunque no sean descendientes de la casa de Israel, que se les unan. El otro camino es el camino que siguió Judá y que siguió apegándose a la alianza original. Los dos caminos, como dice en algún lugar también San Pablo, que cada uno siga según ha nacido, el judío como judío y el cristiano como cristiano. No se trata de unir. Es una manera de entender el magisterio de Jesús para que los cristianos puedan entender qué sentido tiene también que todavía haya judíos. Porque si Jesús hubiese venido para que los judíos dejemos de vivir según la ley, cosa que explícitamente dijo que no. Dijo que no había sí, venido a cambiar ni una iot, ni una jota, ni la más pequeña de las letras de la Torá, ¿no? Y si sí, discutía con los maestros fariseos de su época era sobre cómo había que interpretarla, no que hubiera que derogarla, ¿verdad? Entonces, si sí, Jesús hubiese venido para que los judíos dejemos de vivir de acuerdo a la ley de nuestro pueblo y empezar una nueva religión, entonces habría fracasado porque eso no lo logró. Y yo no creo que sea... Ese es un problema que está en el fondo detrás del planteo de que los judíos deberían convertirse. Si después de 2000 años todavía no nos hemos convertido, entonces quiere decir que el Hijo de Dios fracasó en su misión. No, los cristianos están entendiendo mal cuál fue la misión con la que vino. Vino para ayudar a la casa de Israel, que ya no puede volver a la alianza, a la primera alianza, a la sinaítica, y a todos los gentiles que quieran unirse a ellos. Bueno, esa es la grey de Jesús. No sé si te queda claro en pocas palabras esta explicación de qué es la teología de los dos caminos. sí, sí Decir, me queda un poco claro, porque hay algo que me llama mucho la atención y es que pues la dispersión fue mucha, se dispersaron, como dices tú, por todo el mundo. así Entonces es, no iba a ser fácil como que unirlos nuevamente. exacto, Yo me pregunto ahora, por eso hay como varias tendencias judías y varias como de diferentes costumbres, como he escuchado, que hay judíos como que siguen una línea, otros, no sé, te no tiene contesto. que ver. No, no, ahí estamos mezclando dos temas, la teología de los dos caminos
habla básicamente sobre el magisterio de Jesús para los Mm, descendientes de la casa de Israel, que ya no son judíos, nunca lo fueron. sí, Los judíos son los descendientes de la casa de Judá, el reino del sur. Judá era una de las 12 tribus. sí, También está la tribu de Leví y bueno, y las 10 tribus que en la quedaron dispersión al norte. perdieron. Perdieron los descendientes, perdieron su identidad étnica y su religión originaria. Sí, El magisterio de Jesús, dirigido a esa gente, eso es lo que enseña la teología de los dos caminos. Ahora, la diversidad que hay entre los judíos, bueno, es la consecuencia de miles de años de historia y de también una dispersión, pero todavía apegados a la ley de Moisés. Es una diversidad bastante lógica y dentro de todo no es tanta, porque mira que todavía todos coincidimos en tener el mismo único libro en una única versión y edición de las Sagradas Escrituras. No es como entre los cristianos que hay, que los coptos tienen el Nuevo Testamento así, que los siríacos lo tienen así, que los romanos lo tienen de este modo, que no. Hay una única versión para todos los judíos de todas las diferentes denominaciones judaicas que hay. En lo que varían es en su teología, en su comprensión y manera de interpretar esa escritura y en costumbres folclóricas, porque mira, a lo largo de 2000 años, más de 2000 años, desde que fue la última gran dispersión, porque los romanos aniquilaron a medio Israel y llevaron a la otra mitad en cautiverio, mira, desde entonces se han generado varias tendencias, pero hay más de 70 idiomas judíos que se han generado en el mundo. 70. muchísimo. El más conocido es por ahí el Yiddish o el llamado ladino, judeo-español, pero hay más de 70 idiomas, más de 70 gastronomías, más de 70 tradiciones musicales. O sea, no es una cultura, no es un único pueblo, no es un único idioma, pero todos nos reconocemos parte de una unidad y nos sentimos además ligados a lo que hoy es el Estado de Israel. Pero esto de la diversidad interna del pueblo judío, que es un tema interesantísimo, podemos charlarlo en otro momento, pero es un tema parte de la Sí. teología de los dos caminos. Ah, perfecto, sí, ya queda claro. Habrá judíos que estén de acuerdo con investigar, desarrollar o aceptar una teología que a un judío le permita pensar en los cristianos como parte de Israel, y habrá judíos que estén en desacuerdo. Del mismo modo que ha habido cristianos que dijeron que la cristiandad era el verdadero Israel y los judíos no. Y habrá cristianos hoy que estén de acuerdo en que los judíos también somos parte de Israel junto con los cristianos. Sí, ¿Está? va. Luego también tú hablas un poco de la parte, vuelvo y te repito, de Teshuvá y también hablas de el camino de la fe en Jesús. O sea que están las dos posibilidades, la de Exacto. cambiar la dirección a volvernos a la creación y la otra que volvernos a la fe de Jesús, el camino de buscar eso, como tener esa fe en Jesús, pero creería que va muy de la mano, que primero se hace la parte del Teshuvá para luego empezar ese proceso de fe y de fe para poder seguir entonces a Jesús. Mira, son temas, es como un árbol que cada vez hay ramas y ramitas más pequeñitas, ¿no? Hay 1000 temas y creo que es complicado y va a ser imposible que podamos conversar de todo. Ya llevamos un rato hablando, te propongo algo. En otra ocasión te explico en detalle qué es la Teshuvá, que forma parte de lo propio para el pueblo
judío, sí, y desde la perspectiva de la teología de los dos caminos, que no es de lo único de lo que vamos a hablar aquí en este canal de YouTube, es un tema que surgió en el último blog, por eso lo estamos tratando, pero podemos también en otra ocasión volver a conversar sobre la teología de los dos caminos. Pero ¿te parece bien si por hoy dejamos que sedimente un poco todo esto? Porque es un cambio de paradigma pensar que tal vez los judíos y los cristianos seamos parte ambos de una unidad donde juntos pero diferentes, juntos pero no mezclados, lo mezclados. podemos preservar cada uno su identidad religiosa y realmente que el otro tenga un lugar como otro en nuestra práctica religiosa. Eso es un cambio de paradigma que lleva tiempo que sedimente. Así que te propongo que dejemos pasar unos días hasta volver a encontrarnos y volver a charlar de esto. ¿Qué te parece? Me parece bien, Marcelo. Mucho por preguntar y mucho por aprender. Eh, Se me hace que es muy interesante esa lectura desde el punto de vista de ustedes, los judíos, cómo leen la palabra, cómo la interpretan. Me va a gustar y creo que a todas las personas que puedan tener acceso a escucharnos va a ser muy interesante y vamos a crear inquietudes, bastantes inquietudes. Oh, me alegro que te sirva y ojalá pueda servirle a alguien más. Y muchas gracias por esta oportunidad que para mí es muy importante porque yo también aprendo. Ah, bueno, entonces es hora como de despedirnos. Shalom, shalom. Así es. Dos Una vez veces. shalom para decir hola, dos veces para decir chao. Shalom, shalom. Shalom, shalom.